Estamos hablando sobre las complicaciones que ocurren en la cirrosis y acabamos de terminar una de las más graves, que es la encefalopatía hepática. Esto es todo lo que hemos visto ya. Ahora vamos a mencionar algunas otras. La peritonitis bacteriana espontánea, el síndrome hepatorenal, las complicaciones pulmonares, con lo que hay de hipoalbuminemia, edema periférico y problemas de coagulación. Además también afectación de la función cardíaca. Esto es para que ustedes vean como ejemplo que la lesión de un órgano repercute en otros órganos. Entonces el paciente no solamente va a tener una falla del hígado, sino que esta falla hepática con severas alteraciones hemodinámicas va a producir muchos otros problemas en otros órganos, especialmente en el riñón, en los pulmones, en el corazón. Entonces vamos a ver por qué ocurre, bueno, no hay también algunas ideas de por qué aparece la peritonitis bacteriana espontánea, pero en los pacientes cirróticos que tienen hipertensión portal con ascitis, ¿sí?, hay infección de este fluido ascítico en ausencia de ninguna fuente evidente de infección intraabdominal. Entonces esto ocurre generalmente en la enfermedad hepática avanzada y no es de buen pronóstico. En cirróticos con ascitis, donde no está claro el origen primario de la infección. Cuando hablamos de los procedimientos, hablamos de la paracentesis, y aquí esta es una aplicación indicada, que es extraer líquido ascítico para poderlo estudiar. Y en el caso de esta infección, pues poderla comprobar. Ese líquido ascítico se cuentan los glóbulos blancos, y si hay polimorfonucleares, más de 200 células por microlitro, eso afianza el diagnóstico y, por supuesto, hacer los cultivos. Generalmente la bacteria implicada es la Escherichia coli. No se está claro de dónde, cómo es que se infecta el líquido ascítico, pero hay varias opciones. Uno, la translocación bacteriana, es decir, que pueda la bacteria migrar a través del tubo digestivo, del espesor del tubo digestivo, para caer en la cavidad peritoneal. Lo otro es que sea una transmisión hematógena en un paciente con un sistema inmune deteriorado, y la otra opción es que pueda haber un sobrecrecimiento bacteriano intestinal por retardo en el tránsito que ocurre en los cirróticos. Acuérdense que también hablamos ya en ocasiones anteriores sobre qué es el sobrecrecimiento bacteriano y cuáles son las consecuencias. Bueno, una de las complicaciones serias es el síndrome hepatorenal, y también indica un avance, una progresión en el paciente en la enfermedad cirrótica. Este ahora se llama una lesión aguda del riñón. Es una complicación severa, fíjese, de la cirrosis terminal, y se caracteriza porque hay aumento del flujo sanguíneo espláncnico, que ya lo venimos hablando, desde la fisiopatología de la ascitis. Hay un estado hiperdinámico, hay una extrema vasoconstricción renal que lleva a disminución de la filtración, que puede llevar a disminución de la filtración glomerular. Y esto es consecuencia de la activación de sistemas vasoconstrictores, que a su vez es un mecanismo regulador, porque hay un estado de disminución del volumen central, o sea, una hipovolemia central, consecuencia del aumento del flujo sanguíneo espláncnico. Y esa es consecuencia de la hipertensión portal. Entonces, fíjense cómo hemos ido viendo esto en las diferentes sesiones, y ahora ustedes, cuando lo estudien, vuelvan para atrás, podrán entender mejor todas estas etapas que ocurren de alteraciones hemodinámicas en el paciente cirrótico, y que en este caso conduce al síndrome hepatorenal. Va a haber precipitantes, así como hay precipitantes en la encefalopatía hepática: el sangrado, la sepsis, ¿verdad?, el uso excesivo de diurético o paracentesis de gran volumen. Para diagnosticarlo tiene que haber un aumento de creatinina y una disminución de la excreción de sodio. Esto indica empeoramiento de la azotemia, de hiponatremia dilucional y una oliguria progresiva. Esto es en resumen lo que ocurre en el cuadro hepatorenal en el paciente cirrótico.
Pero aquí es interesante que les quede claro que es una respuesta de riñones sanos, no son riñones enfermos, los riñones están sanos y responden a la vasodilatación espláncnica que venimos hablando desde hace varias sesiones en el desarrollo de la hipertensión portal en los cirróticos. Entonces hay un rápido deterioro de la función renal, empeora la azotemia, que es la acumulación de los desechos nitrogenados, la urea, la creatinina. Hay una citis refractaria a los diuréticos, hay retención de sodio y hay oliguria en ausencia de una evidente causa de la disfunción renal. Por eso les digo, es respuesta en riñones sanos. La hemodinamia renal está alterada, hay una intensa vasoconstricción renal que es inapropiada, que es en respuesta a la vasodilatación de la que venimos hablando, que acompaña a la cirrosis, y insisto nuevamente, los riñones, el examen de orina, la urografía son normales. En este diagrama tal vez lo puedan entender mejor. Comenzamos con un hígado cirrótico, hay hipertensión portal severa, hay traslocación bacteriana, es decir, se mudan las bacterias a la cavidad peritoneal. Hay la vasodilatación arterial espláncnica severa, que es una respuesta a la hipertensión portal. Entonces, el volumen sanguíneo arterial efectivo está muy reducido. El gasto cardíaco está aumentado, el volumen plasmático insuficiente para normalizar esta disminución del volumen arterial efectivo. Hay activación de los mecanismos vasoconstrictores y por lo tanto va a haber retención de sodio y aumento de la vasoconstricción. Esto retiene agua y retiene sodio y se forma la citis, ¿no? Adicionalmente se activan más los sistemas vasoconstrictores y el gasto que estaba en un momento aumentado en ese estado hiperdinámico se deteriora el gasto cardíaco y esto va a terminar entonces en una insuficiencia renal. Ese sería como el progreso de deterioro en el paciente cirrótico que lo conduce a una insuficiencia renal sin tener los riñones enfermos. Aquí tienen en un diagrama lo que ocurre en la cirrosis e hipertensión portal. La teoría de la vasodilatación de la que hemos venido hablando, hay vasodilatación espláncnica que lleva a una hipovolemia efectiva y esto hace que se activen los mecanismos reguladores vasoconstrictores, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, activación del sistema simpático, activación de la vasopresina, hormona antidiurética. Esto lleva a un aumento compensatorio del gasto cardíaco. Por otro lado, la teoría de la inflamación, como las bacterias se translocan de la luz intestinal a la cavidad peritoneal, eso va a llevar consigo aumento de citoquinas proinflamatorias y tanto la activación de los sistemas vasoconstrictores como las citoquinas proinflamatorias van a llevar a vasoconstricción arterial, inflamación y cambios microvasculares en el riñón. Esto en total va a llevar entonces que en este momento va a haber un aumento del gasto, va a haber la citis y el riñón va a ser susceptible a la isquemia, pero todavía la filtración glomerular es normal. Esta es una primera etapa del síndrome hepatorrenal. Aquí tienen la descripción de lo que de lo que les acabo de decir, que lo pueden leer con calmita. Aquí en este diagrama es una fase más avanzada de la cirrosis con la hipertensión portal. Lo mismo, ¿verdad? Si vemos la teoría de la vasodilatación, va a haber vasodilatación espláncnica mayor con hipovolemia efectiva, activación de los sistemas vasoconstrictores y esto va a llevar, en este caso, en que está más avanzado, a un aumento, a un insuficiente aumento del gasto cardíaco. Fíjense que hay cosas que empeoran esta situación. Si hay sangrado o cualquier otra causa que lleve a una disminución efectiva de la volemia, como el uso de diuréticos o diarrea por lactulosa que se está usando, y por otra parte, en la teoría de la inflamación también hay traslocación bacteriana más acentuada, infección, aumenta esto la vasodilatación espláncnica, la hipovolemia efectiva, la mayor cantidad de bacterias en la cavidad peritoneal, citoquinas proinflamatorias en mayor cantidad. Entonces, la activación de los vasoconstrictores y de las citoquinas proinflamatorias
van a llevar entonces a una mayor vasoconstricción arterial, inflamación y cambios microvasculares en el riñón y, por supuesto, ahora sí a una autorregulación deteriorada. Entonces el paciente con la cirrosis avanzada ya no va a tener el gasto aumentado, sino que el gasto va a ser normal porque es insuficiente el aumento del gasto, o el gasto está bajo, va a haber la ascitis y ahora sí hay una disminución de la filtración glomerular y se instala entonces el cuadro de síndrome hepatorrenal. Aquí pueden leer ustedes lo que acabamos de ver en el diagrama anterior. Este es otro diagrama de lo mismo, la cirrosis avanzada. Entonces, hay la hipertensión portal, hay el gasto cardíaco que está ahora disminuido, hay vasodilatación arterial espláncnica, consecuencia de la hipertensión portal. Acuérdense que eso es porque hay sustancias vasodilatadoras que van a llevar a esta situación. Hay hipovolemia arterial efectiva porque disminuye la resistencia vascular y esto es dispara los mecanismos reguladores vasoconstrictores. En este caso va a haber vasoconstricción renal con disminución de la filtración glomerular y disminución o alteración de la autorregulación renal. Por otro lado, la traslocación bacteriana que hay va a llevar a una activación del sistema inmune con respuesta inflamatoria, con producción de citoquinas y mediadores vasodilatadores que van a aumentar más la vasodilatación arterial espláncnica y también van a afectar la situación de regulación renal deteriorada. Entonces aquí, bueno, ustedes pueden leer lo que acabamos de decir, marcada vasodilatación arterial espláncnica que dispara la activación de factores vasoconstrictores con la intención de ver si se puede compensar. Hay una reacción inflamatoria intensa y los disparadores de la síndrome hepatorrenal, como las infecciones, en especial la peritonitis bacteriana espontánea, que hace que el pronóstico pues no sea bueno. Pronóstico del síndrome hepatorrenal en el paciente cirrótico es malo. Fíjense, una supervivencia muy baja de menor o igual a 3 meses, ya que en estas situaciones estaría indicado el trasplante hepático. Ahora vamos a ver, así como hay la afectación de la función renal, hay afectación de la función pulmonar y hay varias complicaciones pulmonares. Una es conocida como el síndrome hepatopulmonar. Se caracteriza porque hay alteración en el intercambio de gases con hipoxemia por vasodilatación intrapulmonar y una derivación derecha e izquierda. Este es un cuadro serio, también el tratamiento es el trasplante. Otro problema es lo que se llama el síndrome portopulmonar. Aquí hay un desarrollo de hipertensión pulmonar con aumento de la resistencia pulmonar y también es de más mal pronóstico. Y otra situación también de complicación pulmonar es en el paciente con la cirrosis, con ascitis. El líquido se acumula en la cavidad, este líquido que está en la cavidad peritoneal, si hay pequeños defectos en el diafragma, pueden pasar a la cavidad pleural. Y cada vez que se inspira, pasa líquido de la cavidad peritoneal a la cavidad pleural. Aquí pues hay que hacer toracocentesis para el diagnóstico y terapéutica. Aquí tienen en este diagrama lo que ocurre en el síndrome hepatopulmonar. Entonces aquí está el hígado cirrótico. El hígado cirrótico ya hemos hablado que produce sustancias vasoconstrictoras como la endotelina 1. Esta endotelina 1 va a activar a la sintasa del óxido nítrico endotelial. Se produce óxido nítrico, pero también como hay traslocación bacteriana, se activa el sistema inmune, se acumulan los macrófagos producen sustancias también como el factor tumoral de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Que va a activar a la sintasa de óxido nítrico inducible y esto va a llevar a vasodilatación. También se produce el monóxido de carbono, que también tiene efecto vasodilatador, y va a haber este otro factor de crecimiento endotelial vascular para la neoangiogénesis. Esta vasodilatación pulmonar
lleva a que se produzca una derivación intrapulmonar. Fíjense que aquí se ve que hay una vasodilatación arteriolar aquí, ¿sí? Entonces esto tiene como consecuencia que haya la relación ventilación-perfusión esté alterada y eso lleva a una disminución de la difusión del oxígeno porque tarda más en llegar el oxígeno del alvéolo al centro de estos capilares que están dilatados. Esto causa un aumento del gradiente alvéolo arterial y la hipoxia. Entonces aquí tienen ustedes la descripción del diagrama que acabamos de ver, ¿sí? Entonces la sangre venosa mezclada pasa rápidamente porque acuérdense que estamos en un estado hiperdinamico en la cirrosis a través de capilares que están dilatados, pero como están dilatados cuesta que haya un buen intercambio de gases. Hay por lo tanto una limitada difusión del oxígeno y hay un deterioro de la oxigenación arterial con alteración, ventilación, perfusión y que está siendo ayudado por el shunt que hay directo de derecha a izquierda por la existencia de comunicaciones arteriovenosas. Aquí les muestro un caso, ¿verdad? Esta fotografía se las había mostrado antes como un signo que pueden encontrarse en pacientes cirróticos, que son los dedos en palillo de tambor. Pero en este caso es un paciente cirrótico, ¿sí? Que se quejaba de disnea progresiva y al examen físico no solamente aparecían los dedos en palillo de tambor, sino lo que ustedes leen ahí. El paciente tenía citis, edema, esplenomegalia, las telangiectasias, ¿sí? Y en los exámenes complementarios se encontró una saturación de oxígeno baja, una presión parcial de oxígeno baja, el gradiente alvéolo arterial de oxígeno aumentado y al hacer un eco transtorácico hay evidencias de que hay el shunt de derecha a izquierda. Entonces el diagnóstico es el de síndrome hepatopulmonar. El manejo inicial médico con diuréticos, pero ya esto es de mal pronóstico y puede terminar en trasplante. Entonces se caracteriza por el déficit de ventilación, perfusión, hipoxia y la existencia del shunt arteriovenoso de derecha a izquierda. Otra complicación pulmonar es el síndrome portopulmonar. Lo que ocurre normalmente, aquí tenemos un alvéolo y aquí está un capilar. El oxígeno tiene que pasar de aquí para acá. Ya ustedes recuerden cuando vieron el sistema respiratorio en fisiología. Aquí está el capilar normal que tiene este diámetro de unos 8 a 15 micrones. Aquí lo que acabamos de ver que es el síndrome hepatopulmonar que se caracteriza porque hay dilatación del capilar y nuevos vasos. Fíjense que aquí entonces el diámetro del capilar es de 15 a 100 micrones, mucho más de lo normal. Por eso se tarda en que haya la difusión, la ventilación, perfusión está alterada. Ahora, ¿qué es lo que hay en el síndrome portopulmonar? Aquí el capilar está alterado porque hay una proliferación de la capa muscular. Hay la proliferación del músculo liso acá, y entonces hay una vasoconstricción y una obstrucción vascular. Fíjense, aquí es menor que el diámetro, es menor que en el capilar normal. Entonces aquí hay una remodelación progresiva, como lo leen ahí, de la pared de las pequeñas arterias pulmonares, que va a llevar a engrosamiento de la pared y a hipertensión pulmonar y como consecuencia a una insuficiencia cardíaca derecha. Unas palabritas simplemente para mencionarles que también hay problemas en el cirrótico, es una afectación de la función cardíaca. Eso es lo que se llama la cardiomiopatía cirrótica. Hay en la insuficiencia hepática y la hipertensión portal, ya hemos dicho repetidas veces, hay vasodilatación sistémica y esplánica. ¿Y eso por qué? Porque hay aumento de los vasodilatadores como el óxido nítrico que están circulantes y que han escapado a la degradación hepática o que han evadido el hígado debido a las derivaciones portosistémicas. Y esto lleva a un síndrome hiperdinámico. El síndrome hiperdinámico se caracteriza por el aumento del gasto, el aumento de la frecuencia cardíaca y una disminución de la resistencia vascular periférica. Sin embargo, aunque el volumen plasmático y sanguíneo están aumentados, la distribución no es igual. En el área central, es decir,
árbol arterial central, corazón y pulmones, el volumen plasmático está no tan aumentado como en el área espláncnica, es decir, la distribución del flujo no es igual, la central a la espláncnica. Esto va a resultar entonces en lo que hemos mencionado repetidas veces también, en que hay una hipovolemia efectiva central con hipotensión y como respuesta una activación de los sistemas vasoconstrictores, el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que retienen más agua, más líquido y aumenta más esta redistribución desigual del flujo. Entonces, la actividad simpática, el aumento del flujo y la presencia de comunicación arteriovenosa agravan el estado hiperdinámico y eso va a llevar a un deterioro de la contractilidad miocárdica con alteraciones electrofisiológicas que no es del caso mencionar acá. Y esto, entonces, cuando se llega a este estado es lo que se conoce como una cardiomiopatía cirrótica con el gasto ya disminuido. No hay ningún tratamiento especial para mejorar la actividad cardíaca, el de la insuficiencia cardíaca. El tratamiento regular es el manejo de la insuficiencia cardíaca. Bien, entonces otras complicaciones que también las hemos mencionado antes en la cirrosis, porque ya esto es una consecuencia también de la hipertensión portal y de la insuficiencia hepática, es la hipoalbuminemia y el edema periférico. Cuando progresa la enfermedad hepática, el hígado ya no sintetiza la albúmina que debería sintetizar y otras proteínas necesarias. Entonces, disminuye la concentración de las proteínas en el plasma y eso ya ustedes saben, disminuye la presión oncótica. Y al disminuir la presión oncótica con aumento de la presión hidrostática, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber fuerzas que van a hacer que salga el líquido de los vasos. Entonces se desarrolla el edema periférico, así como también la ascitis. ¿Sí? Aquí tienen ustedes una fotografía de una persona que tiene el edema pretibial. Fíjense cómo queda al presionar el dedo, cómo queda la fobia. Esto lo verán ustedes, me imagino, muchas veces, con frecuencia, cuando estén estudiando los pacientes en semiología. El sodio, que va a estar disminuido porque hay mucha retención de agua. Entonces, no es que disminuya el sodio, sino que es una disminución relativa porque aumenta la cantidad de agua. Y este aumento de agua es porque aumenta los sistemas estos reguladores, como la hormona antidiurética, ¿verdad? Que va a hacer retener más el agua disparada por el estímulo de esa hipovolemia efectiva. No hay manifestaciones de hipovolemia hasta que el sodio ya esté menos de 120 miliequivalentes por litro, ¿no? Hay intentos para aumentar el sodio restringiendo líquido y dar antagonistas de la antidiurética no son beneficiosos, ¿no? Cuando haya esta hiponatremia dilucional es una manifestación tardía y indica que puede haber ya un gran riesgo de mortalidad en el cirrótico. Hay también disminución del potasio, o sea, la hipocalemia y alcalosis metabólica. Y esto es consecuencia de que también dentro de los mecanismos reguladores que los hemos mencionado, vasoconstrictores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuando aumenta la aldosterona, entonces va a disminuir la cantidad de potasio porque la aldosterona elimina potasio, conserva sodio y elimina potasio. Así que esta aldosterona que se ha elevado es por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona porque el riñón está sintiendo la depresión intravascular de agua. Otro problema que tienen también los pacientes cirróticos es problemas de coagulación. ¿Por qué? Porque el hígado sintetiza factores de coagulación. Son proteínas que sintetiza el hígado. Pero aquí hay varias cosas. El hígado absorbe la vitamina, está implicado en la absorción de vitamina K liposoluble que depende del flujo de la bilis. Recuerden cuando hablamos haciendo un recuento de la acción de los ácidos biliares.
Los ácidos biliares son necesarios para la absorción, digestión y absorción de las grasas. Las vitaminas A, D, E, K son vitaminas liposolubles y necesitan de los ácidos biliares, de las micelas de ácidos biliares para poder ser absorbidos. Entonces, si el hígado no funciona bien, no se producen bien los ácidos biliares. La vitamina K es necesaria para activar algunos factores de coagulación, como el factor 2, el 7, el 9, el 10. En un primer momento que haya la coagulopatía, se les da vitamina K porque no se ha absorbido, pero si no responde, ya esto indica que hay una mayor severidad de la enfermedad hepática, porque no solamente es porque se absorbió, no se ha absorbido lo suficiente la vitamina K, sino que hay disminución de la síntesis de los factores de coagulación. Entonces, hay una hemostasis normal y en la situación de la cirrosis, la insuficiencia hepática, puede haber un rebalanceamiento de la hemostasis. Entonces, fíjense, en condiciones normales se producen sustancias procoagulantes, pero también anticoagulantes. Eso, el balance de esto da la hemostasis normal. En la enfermedad hepática, lo que ocurre es que disminuye la síntesis de procoagulantes y de anticoagulantes también. Entonces, el papel del hígado en la hemostasis es para sintetizar factores de coagulación, pero también proteínas fibrinolíticas y afecta las tres fases de la hemostasis. Pero aquí les pongo que entonces, debido a que hay una deficiencia relativa tanto de procoagulantes como anticoagulantes en la enfermedad hepática, el balance es muy frágil y el paciente puede tener tanto sangramiento como trombosis. Aquí solamente si tienen interés los distintos factores de coagulación en las distintas etapas de la fase de coagulación, los que están aumentados y los que están disminuidos. Pero les decía que hay trata de que haya un rebalanceamiento de la hemostasis en cada una de sus etapas. Pero entonces hay en la coagulación y en la fibrinolisis están disminuidos los factores procoagulantes, pero también hay una disminución paralela de los factores anticoagulantes y lo mismo en la fibrinolisis. Hay un rebalanceamiento de proteínas profibrinolíticas y antifibrinolíticas, pero sin embargo la hemostasis esta rebalanceada es precaria y lo que les decía antes, puede haber hemorragia o puede haber trombosis. Si hay infección bacteriana, también se deteriora la hemostasis en la cirrosis porque pueden liberar sustancias heparinoides endógenas. Y aquí les pongo una tabla de los distintos disparadores del sangrado en la enfermedad hepática crónica. Los más importantes son factores mecánicos y hemodinámicos, es decir, en la hipertensión portal y las anormalidades vasculares locales. La insuficiencia renal también puede contribuir y la infección bacteriana también. Pero más importante, estos primeros que están acá. Bueno, entonces estamos terminando el contenido de lo que íbamos a ver en el síndrome de hipertensión portal y para terminar voy a mencionarles rápidamente enfermedades que cursan con hipertensión portal que no son cirrosis. Entonces aquí en esta laminita pueden repasar los sitios de obstrucción en la hipertensión portal. Entonces aquí está, para que lo tengan más claro, ¿sí? Hay la obstrucción, aumento de la resistencia prehepática, extrahepática por fuera del hígado, dentro del hígado. Aquí están entonces, aquí la extrahepática como la trombosis de la vena porta y la intrahepática, por ejemplo, la esquistosomiasis, que hay obstrucción, aunque está dentro del hígado, es presinusoidal. Y acá es la obstrucción hepática, sinusoidal, y lo característico es lo que hemos visto es la cirrosis. Y la poshepática es lo que está de la vena central en adelante hacia las venas hepáticas. Entonces aquí están ejemplos de hipertensión portal no cirrótica, la prehepática, trombosis de la vena porta, acá antes del hígado, en la hepática, pero no en los sinusoides, en la presinusoidal, la esquistosomiasis y la enfermedad veno-oclusiva, la postsinusoidal. Y la poshepática, el síndrome de Budd-Chiari. Entonces la trombosis de la vena porta
se produce un coágulo en la vena porta que lleva a hipertensión portal y a disminución del aporte de sangre al hígado. Las causas pueden ser el lentecimiento del flujo de sangre, la misma cirrosis o insuficiencia cardíaca congestiva y otras causas que pueden ser carcinomatosas, ¿no? El diagnóstico con ultrasonido o técnicas de imagen, tomografía, resonancia magnética. Aquí tienen dos fotografías de tomografías donde está la vena porta, aquí se ve gruesa, aquí está el hígado, aquí la vena esplénica, aquí otra de la vena porta. La esquistosomiasis, que tal vez ustedes la vieron cuando o están estudiando ahora en enfermedades infecciosas y parasitarias, la esquistosomiasis es una enfermedad tropical producida por las larvas de esquistosoma, que son liberadas en el agua de caracoles infectados. Parte del ciclo de esta enfermedad parasitaria ocurre en el hígado. Y aquí en este diagramita, para un refrescamiento del ciclo de la esquistosomiasis, aquí está en el agua la persona que se mete en aguas contaminadas. Aquí hay los huevos, la persona defeca o contamina el agua con los huevos que salen por las heces, infectan el caracol donde se cumple una parte del ciclo y después salen las larvas y la persona en el agua puede por la piel entrar las larvas y aquí viene el ciclo dentro del humano. Parte de este ciclo ocurre en el hígado y después se producen entonces los huevos que vuelven al agua. Entonces acá puede ocurrir hipertensión portal porque los huevos del esquistosoma se depositan en las vénulas portales presinusoidales. Por eso se considera una hipertensión portal prehepática e intrahepática y va a desarrollar granulomas y fibrosis portal. Es interesante saber que la causa más común de varices sangrantes por hipertensión portal no cirrótica es por esquistosomiasis. Y aquí tienen en esta fotografía del ultrasonido los quistes de esquistosomas en el hígado. Y aquí está en una microfotografía histológica de quistes de, los huevos de esquistosoma japónico en la vía porta, en el hígado. Hiposunosoidal es la enfermedad veno-oclusiva. Es algunas venas del hígado que pueden estar bloqueadas por disminución de flujo dentro del hígado y esto causa disminución del flujo dentro del hígado y llevará a daños hepáticos. Pero no es una cosa frecuente. Y la hipohepática es este síndrome de Budd-Chiari, ¿sí? Aquí está el hígado, aquí está la vena porta y aquí ustedes ven, estas son las venas hepáticas, aquí están obstruidas, hay una estenosis o aquí hay trombos de la vena hepática o puede haber una especie de membranas acá en la vena cava. Todo esto va a llevar a dilatación de las venas abdominales, ¿sí? Entonces hay una obstrucción a la salida de la sangre del hígado que va a la vía, a la aurícula derecha vía vena cava inferior. Esta es una enfermedad rara y se caracteriza por dolor abdominal, aparece ascitis y hepatomegalia. La mayoría es por trombosis de la vena hepática y otras pueden ser por compresión externa por tumores. Bueno, de esta manera creo que hemos hecho una visión completa, tal vez con mucha información que ustedes tienen que discriminar. En las distintas láminas yo les he puesto los asteriscos, a mayor número de asteriscos es esencial la información que ustedes tienen que entender, estudiar. Entonces estamos terminando lo que es el síndrome de la hipertensión portal. Y como al final de los otros seminarios, de los otros síndromes, también termino diciéndoles el estudio del paciente. Historia, no se olviden la historia que ustedes están aprendiendo a la recolección de las evidencias para llevar al juicio clínico. La historia, signos y síntomas, que es lo que ustedes estudian en semiología y es lo que ustedes están aprendiendo en fisiopatología, cómo se producen estos signos y síntomas. Al examen físico, pues corroborar lo que el paciente dice y encontrar las cosas que el paciente no está refiriendo. Las pruebas de laboratorio que no son para ver qué sale. Muchas veces se dice, vamos a pedirle tal y tal cosa, a ver qué sale. Esa no es una manera adecuada, buena, de hacer
un juicio que pueda llevar a un diagnóstico razonado. Las pruebas de laboratorio deben ser para confirmar lo que se sospecha y para descartar otras posibilidades en el diagnóstico diferencial. Lo mismo las técnicas de imagen y procedimientos, que todo esto es para corroborar la impresión diagnóstica inicial que se tiene al hacer un diagnóstico sindromático al comienzo. Entonces todo esto lleva al proceso diagnóstico, es un proceso, se lo insisto muchas veces. Y al hacer el diagnóstico, al llegar a un diagnóstico, solamente es posible hacer un manejo racional para aliviar al paciente. Acuérdense también que no tienen la obligación de curar, porque no siempre se puede curar, pero siempre se puede aliviar. Entonces, diagnóstico y tratamiento no es a la carrera, no es asunto de primera impresión sin pensarlo mucho, ni que a mí me gusta tal cosa o al profesor tal le gusta tal cosa. No es un asunto de adivinancia. Se trata de hacerlo bien, lo mejor posible, con la finalidad de servir al paciente de manera eficiente. Y para que terminen de estudiar el síndrome de hipertensión portal, tiene los casos en el PDF que lo tienen ya, para que estudien el caso de cirrosis alcohólica, y así contestan algunas de las preguntas, y tienen acá otro caso que yo les di el enlace. Para terminar este ciclo de seminarios, vamos a finalizar la próxima vez a iniciar el estudio del síndrome histérico.